lo que yo traigo, lo que Dios puso en mi corazón. Pero aquí se reciben 100 mensajes. Cada uno va a ser ministrado según lo que Dios así quiera. Porque por eso el Espíritu Santo es tan especial. Porque nos trata a nosotros en nuestra intimidad. El mensaje al cual Dios puso en mi corazón, le titulé Una conversación entre amigos. Y inicialmente había pensado en el que no trabaja, que no coma. Cuando usted oye los dos, dice qué relación tiene el uno con el otro. Conforme avancemos en el mensaje, se van a dar cuenta de la relación que tiene el uno con el otro. Lo que pasa es que cuando usted dice que no trabaja, que no coma, son mensajes que la mayoría de la gente no quiere hablar. Hay mensajes incómodos. Y hay mensajes que, aunque sean incómodos, tenemos que recibirlos. Porque la palabra de Dios no se puede separar. No puede decir esto me gusta y esto no me gusta. Tenemos que escuchar todo el mensaje integral de Dios. Nos guste o no nos guste. Porque nuestro Dios es perfecto, santo y soberano. Y Él nos trae a nosotros la palabra que cada uno necesita. Pero ¿por qué una conversación entre amigos? Le llamé una conversación entre amigos porque los amigos se dicen la verdad. Si usted hace algo que es incorrecto y un amigo es amigo y le ama, le dice lo que estás haciendo está mal. Pero si no es tu amigo, te va a disimular, va a alcahuetear y no importa lo que haga con tal de no quedar mal. De la misma manera, cuando el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, nos envía a predicar a nosotros, los siervos de Él, tenemos que predicar su palabra, indiferentemente si caemos bien o si caemos mal. Porque yo no vengo aquí a complacer a ninguna de las personas que están acá, ni siquiera al pastor amigo, desde hace mucho tiempo. Yo vengo a hablar la palabra de Dios. El que la quiere recibir, que la reciba. Y el que no la quiera recibir, dará cuenta de eso. Vamos a ponernos en las manos del Señor y le vamos a dar gracias. Padre Santo, tú sabes, Señor, y conoces desde lo más íntimo de nuestro ser, nuestros pensamientos, emociones, necesidades, Señor. No tenemos que decirte absolutamente nada porque ya tú nos conoces, tú nos creaste, Señor. Nos escogiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Nos llamaste a través del Espíritu Santo y nos arrastraste cuando no queríamos estar contigo, Señor. Si hoy quisiste, Señor, traernos un mensaje a nuestras almas, Señor, es porque sabes que lo necesitamos. Te ruego dirijas mi boca, mi mente, mi corazón, y que de la misma manera que me ministra a mí, ministre a cada uno de los que estamos acá, Señor. Te suplicamos en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, para la gloria a ti, Padre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pueden tomar sus asientos. Como les decía, esto es una conversación entre amigos, porque es como deberíamos nosotros de verlo. Voy a estar en 3 textos básicos. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, voy a estar en Mateo, en el capítulo 6, y voy a estar en 1 de Timoteo, en el capítulo 5. Voy a repetirlo por si quieren marcar sus Biblias. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, Mateo 6, 25 al 34, y 1 de Timoteo 5, 7 al 16. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, como les mencioné, y vamos a leer a partir del verso 6 hasta el verso 15. Vamos a observar palabra por palabra, versículo por versículo y capítulo por capítulo, porque cuando la Biblia se estudia de manera integral. No se toma un verso aislado,
porque un verso aislado lo único que hace es que nosotros pongamos nuestros vasos vacíos y llenemos según nuestras experiencias. Nosotros vamos a escuchar el mensaje del profeta, el mensaje del apóstol, el mensaje de quien fue inspirado por el Espíritu Santo y a los receptores de ese momento. Pablo, que le escribe a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que estaba un poco confundida en cuanto a lo que es la manifestación de la venida de nuestro Señor, así es como lo dice en el capítulo 2, verso 1 de Segunda de Tesalonicenses, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Tesalónica? El problema es que unas personas habían enviado una carta haciéndose pasar por Pablo, diciéndole a ellos fechas específicas en el cual el Señor iba a venir. Entonces nuestros hermanos de Tesalónica venden todo, dejan de trabajar y se ponen a esperar al Señor. Empiezan a hacer oración, empiezan a hacer ayunos, empiezan a hacer concentraciones y se quedan sin absolutamente nada, comiendo de lo que habían ellos vendido. El problema consiste en que estas personas que escribieron en nombre de Pablo, escribieron con el propósito de que ellos estuvieran preparados para la venida del Señor, lo cual es bueno. Lo malo es que dejaron de trabajar y que dejaron de producir. Y entonces en ese contexto es que Pablo viene y empieza a hablar y a escribir a la iglesia: el que no trabaja, no coma. Porque una vez que ellos se les acabaron los recursos de lo que habían vendido y se quedaron sin nada, y el Señor al día de hoy, más de 2000 años después, no ha venido. Al quedarse ellos sin alimento y sin trabajo y sin nada a que recurrir, empiezan a visitar las casas de otros hermanos para poder comer, hasta hacerse gravosos. Me refiero hasta hacer carga hacia las otras personas. En este contexto es que Pablo está diciendo: el que no trabaja, no coma. Pero podríamos irnos o a un extremo o podríamos irnos al otro extremo. Porque un extremo es que no hagamos obra social, por lo que dice acá, sin entender el contexto ni lo que Pablo está diciendo, y el otro extremo es que seamos alcahuetas con las personas que son vagas. Y nosotros no podemos irnos ni a un lado, ni podemos irnos ni aún al otro. Tenemos que tener discernimiento y equilibrio. Porque si usted y yo no tenemos discernimiento y equilibrio a la hora que hacemos obra social, ayuda o extendemos la mano, podríamos estar alcahueteando a una persona vagabunda que no quiere trabajar. No que no puede, sino que no quiere. Una persona que no se esfuerza, que no le importa y continúa haciendo lo mismo. Hace muchos años recuerdo que me encontré con una señora con 2 niños pequeñitos. Y le digo hace muchos años, unos 20 años tal vez. Y cuando me la encuentro, ella dice que su casa se quemó. De hecho, dijo que no había quedado absolutamente nada, que no tenía que comer. Y yo me fui en ese momento y entré al supermercado, compré víveres para ella, le compré chupón al bebé, leche y una serie de cosas que en ese momento yo podía hacerlo porque tenía ingresos diferentes a los de ahora. Pasando los años, siempre veía a ese niño pidiendo en las esquinas
y pidiendo unos diferentes lugares y creciendo. Y ella con la misma historia de que su casa se había quemado. De hecho, hoy es más alto que yo y me lo topo a veces en diferentes puntos donde está haciendo lo mismo que hace 20 años. Nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender a discernir cuando queremos hacer algo en el nombre de Dios. Porque podríamos estar haciéndolo en nuestras emociones, podríamos estar haciéndolo por nuestro ego, por la egolatría, por sentirnos buenos, más buenos que Dios. Porque muchas veces queremos convencer a alguien de lo que el Espíritu Santo no le ha querido convencer. O queremos sacar a alguien de donde Dios no le ha querido sacar. Porque que yo recuerde, la palabra de Dios dice, cuando el Señor le dice a Abraham que va a tener un hijo y su esposa se ríe y Dios le dice a ella, ¿por qué te reíste? Ella dice, no me he reído, y él le dice, sí, sí te has reído. Y le dice, ¿hay algo imposible para Dios? Y si no hay nada imposible para Dios, Dios puede sacarnos a nosotros de la pobreza de la noche a la mañana. Dios nos puede sacar a nosotros de la carencia de la noche a la mañana. Dios puede sanarnos en un instante de insofacto. Y si Dios no lo ha hecho, y la palabra de Dios me dice a mí que Dios conoce mis pensamientos y la respuesta está antes de que la palabra salga de mi boca, la pregunta es ¿por qué no lo ha hecho? Y muchas veces no lo ha hecho porque no hemos aprendido, no somos administradores, y no estoy hablando de recursos económicos, estoy hablando de nuestra propia alma. De nuestra propia alma que fue enviada a esta tierra para la alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros no vinimos aquí para otra cosa más que adorar y alabar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Y no para adorarnos a nosotros mismos, sino para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y muchas veces nos sentimos buenos, tan buenos, que no podemos hacer nada si no salimos en una foto de Facebook haciendo lo que hacemos. O si no salimos en un portal donde anunciamos lo que estamos haciendo. Y el Señor dice que cuando hacemos algo que no sepa tu derecha, lo que hace tu mano izquierda. Porque la única gloria de lo que hacemos es para el Rey de Reyes. Y cuando yo hago algo para mí, estoy desplazando de mi corazón al Rey de Reyes. Yo no sé por qué Dios puso este mensaje para mí, porque no les conozco, no conozco a todos, conozco 2 o 3 personas que están acá hace muchos años, pero no conozco al resto. Pero quiero contarles una pequeña historia o una especie de historia que nos permite hacer una comparación antes de profundizar un poco más en el texto que estamos estudiando hoy. Según cuenta una persona, habían 2 niños gemelos nacidos en una misma familia, hijo de padre alcohólico, de un padre desinteresado, de un padre abusivo, de un padre que maltrataba a su mamá, y los 2 niños gemelos crecen en este ambiente. Uno de los niños crece, se hace hombre y termina siendo alcohólico y actuando igual que su padre. El otro niño crece, se hace hombre y termina siendo un médico de prestigio. ¿Qué hace la diferencia entre el uno y el otro cuando el mismo padre, en el mismo entorno familiar y bajo las mismas circunstancias, criaron a estos 2 muchachos? Cuando se llegó a preguntarle a los muchachos la razón por la cual uno había terminado de una forma y el otro de otra, se le preguntó al joven alcohólico. Y se le preguntó y se le dijo, ¿por qué usted es alcohólico? Y la respuesta fue, porque mi papá era un alcohólico. Y se le preguntó al médico y se le dijo, doctor, ¿por qué razón usted no es alcohólico y por qué razón usted es médico? Y la respuesta fue, porque mi papá era alcohólico.
Lo que quiero decir con esto es que la determinación de terminar en un lado o en el otro la tomó cada joven. Pero la mayoría de las personas responsabilizamos a nuestros padres por lo que hicieron o no hicieron en nosotros, cuando la responsabilidad y la decisión de hacer algo es nuestra. Y si usted desea salir del lugar en que usted vive, del ambiente en que usted vive, y salir adelante, es su decisión. Usted decide estudiar y decirle no al pecado. Usted decide prepararse y decirle no a esa vida. Pero usted puede decirle sí a esa vida y excusarse, como lo dijo Adán delante de Dios cuando le preguntó: ¿y tú por qué te escondiste? ¿Será que tomaste del árbol que te dije que no tomaras? La mujer que tú me diste, le dice. Le echó la culpa a Dios por darle a mujer y le echó la culpa a la mujer. Y hasta hoy, hasta el día de hoy, tenemos una conducta edénica. Una conducta donde nosotros venimos y nos excusamos en lo que nos hicieron, en lo que vivimos. Y una persona que toma una decisión por Cristo se cambia de apellido. Y su apellido es Jesucristo. Y todas las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Y lo que me afectó antes no me afecta ahora. Porque mi decisión es Dios. Y me suelto. Me alejo, me separo de lo que me encadena. No es con gritos, no es con lágrimas, es con decisión. Porque podemos llorar todos los días y no vamos a resolver nada. Pero podemos limpiarnos las lágrimas, levantar la cabeza y fijarnos hacia el norte, donde Jesucristo nos espera a nosotros, porque Él es el autor y galardonador de la fe. ¿Decides por el charco o decides por Cristo? Es tu decisión. Pero cuando nos acostumbramos a pedir, y no es malo que le asistan cuando necesita, pero por un tiempito, no por toda la vida. Por un tiempito mientras consigo trabajo, por un tiempito mientras me preparo, por un tiempito mientras le pongo a mis goteras de la casa algo para que no se meta el agua, por un tiempito. Pero cuando me agarro de esto y me mantengo en esto, mi hermano, eso es pecado. ¿Y por qué les digo que iba a estar pasando de Mateo a Tesalonicenses? Quiero invitarles a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 6, a partir del verso 25 al 34, el siguiente texto, y volvemos a segunda de Tesalonicenses. Verso 25, leo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El que no os afanéis, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.
¿Por qué quise leer esto? Porque podríamos tomar esto como un himno a la vagancia. Dios sabe lo que necesito, no necesito afanarme, es verdad. El afán es el deseo desmedido de tener algo, al grado de trabajar y trabajar y trabajar sin dedicarle tiempo a Dios. El deseo desmedido, no importa qué tenga que hacer, pero yo voy a tener eso, humanamente. El Señor no está diciendo aquí que no trabajemos. El Señor está diciendo que Él tiene cuidado de sus hijos, pero cuando hacen algo, cuando buscan el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Buscar primeramente el reino de Dios, ese es el mensaje de ahí. No que no trabajemos, no que seamos vagos, que busquemos el reino de Dios. ¿Y qué es buscar el reino de Dios y su justicia? El reino de Dios es la forma en que Dios dice que gobernemos nuestras vidas. Su justicia es que sea equilibrado. Y podría agarrar una serie de mandamientos y esa serie de mandamientos dárselos a ustedes de forma de que podamos entender todos los mandamientos. Como nuestro Señor Jesús es sabio, es Dios, nos los simplificó en 2. Y de estos penden todos los demás. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero no dice que te ames a ti mismo para amar a tu prójimo, porque sería un tercer mandamiento. Sería egolatría. Dice que como Dios le ame a usted, ame a su prójimo. ¿Y hasta cuánto nos amó el Señor? Él lo dijo de una manera muy sencilla. Es un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Eso no es nuevo, eso estaba en Deuteronomio. Fue la medida. Como yo los he amado. Y si usted y yo amamos a nuestra familia, nos esforzamos y trabajamos por nuestra familia. Si usted y yo amamos a nuestros hijos, nos esforzamos por nuestros hijos. Si usted ama a la iglesia a la que usted asiste, usted se esfuerza para que la iglesia tenga todo lo que necesita, porque somos una familia. No está hablando de vagancia, está hablando de esfuerzo. De hecho, Josué recibió ese mandamiento: esfuérzate y sé valiente, y estaré contigo todos los días de tu vida. No, mis hermanos, no es escudarnos en un pasaje y decir no hago nada porque a Dios le toca. Dios promete, pero Dios nos da una responsabilidad a nosotros. ¿Podemos extenderle la mano al enfermo? Sí. ¿Podemos extenderle la mano al hambriento? Sí. ¿Podemos extenderle la mano al necesitado? Sí. Pero enséñele a trabajar también. Dele la medicina para que se levante y enséñele a producir. Porque una vez que produzca, también Él va a bendecir a otras personas. Mi pregunta es, ¿por qué nosotros no hacemos lo que nos toca? Y muchas veces hay padres que no atienden a su familia, o hay personas que se dedican y se quedan simplemente a recibir y recibir y recibir, porque nos amamos más a nosotros que al prójimo. Y nos amamos más a nosotros que a Dios. La iglesia de Tesalónica no tenía ese problema. Ellos amaban a Dios. Lo amaban tanto, que decidieron dejar todo para esperarlo. Y en ese contexto, que ellos lo estaban esperando, se quedaron sin nada. Lo que quiero decir, mis hermanos y mis hermanas, es que el amor a Dios conlleva responsabilidad. Conlleva saber discernir. Conlleva saber hacer las cosas correctamente. Saber si estoy alcahueteando una conducta o si estoy ayudando a un necesitado. Tanto es así que la ley de Moisés nos indica a nosotros que deben de atenderse a las viudas siempre y cuando no tengan hijos. Porque si tienen hijos, los hijos deben atender a las viudas. Y que sean de mayores de 60 años. Porque las menores, que trabajen. Entonces hemos hecho un himno a la vagancia del texto de Mateo.
Y el texto de Mateo no es un himno a la vagancia, es un himno a confiar en Dios, pero trabajar también. Pero las aves del campo no trabajan ni hilan, dice el Señor. Lo que Dios está diciendo ahí no es que no hagan nada, porque las aves del campo usted las ve volando, tomando una hebrita, llevándola a un árbol y construyendo un nidito. Lo que quiere decir el texto es que esa ave, cuando se esfuerza, Dios le da la provisión y bendice su esfuerzo. Pero no es que no hace nada, no es que se puso en un árbol y se quedó ahí estática como un robot. El ave busca comida y busca el agua. Y el Señor dice: vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Porque el Señor no prometió que estuviéramos libres de aflicción. Dijo que iba a estar con nosotros en la aflicción. Porque el Señor nos dijo a nosotros: en el mundo hallaréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido la aflicción. El Señor no está diciendo que no vamos a pasar por problemas. El Señor está diciendo que va a estar con nosotros en medio del problema. Pero tenemos una decisión que tomar. Y la decisión está a escoger entre lo bueno y lo malo. La bendición y la maldición está delante de nosotros. Y nosotros tenemos que escoger por uno o por lo otro. Pero no ser tibios, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. El vómito es un movimiento espasmódico del estómago que expulsa lo que está en el estómago, que le hace daño al cuerpo. Pero resulta que el Señor, hablando de su cuerpo, que es la iglesia, Él no dice que está dentro de Él. Él dice que con solo sentirlo en la boca, Él lo repulsa, lo bota, lo escupe, lo vomita. Porque a Dios no le agradan las personas de doble ánimo. A Dios no le agradan las personas que circulan entre el mundo y la iglesia. A Dios le agradan las personas de decisión. El Señor quiere gente decidida, gente que vote por Él y lo siga a Él. No importa lo que se venga, no importa lo que sea, porque Él está primero. Y ese es el mandamiento: amarlo a Él por sobre todas las cosas. Yo puedo tener fe de que Él me va a suplir, sí, por supuesto. ¿Puedo tener fe de que Él va a suplir a otras personas? Sí, por supuesto, porque Él todo lo puede. Pero mi hermano y mi hermana, mi fe no está por encima de su voluntad. Mi deseo no está por encima de su voluntad. Y si Dios permite que alguien o algunos pasemos por ciertos tránsitos, es para formarnos. Por lo tanto, tenemos que discernir. Volviendo al texto que nos compete en 2 de Tesalonicenses, en el verso 6 dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Qué es andar desordenadamente? Bueno, una vez que se quedaron sin recursos, una vez que se quedaron sin plata, le fueron a hacer carga a los demás hermanos. En lugar de buscar trabajo, en lugar de esforzarse, en lugar de cuidar por sus propias familias, le cargaron las familias a la familia. O sea, sus familias de la carne se las cargaron a la familia de la fe. Y mis hermanos, sí está bien que hagamos obra social, pero según los lineamientos de Dios. Ahora, ¿cómo son los lineamientos de Dios? Que si la persona anda desordenadamente, dice, no según la enseñanza, entonces esa persona no debe recibir asistencia. Porque si la persona que recibe asistencia le cortaron la luz, le cortaron el agua, lo echaron de la casa por vago y por borracho, no debe recibir asistencia. Pero si la persona fue porque no consiguió trabajo, se esforzó, hizo todo lo propio, cayó en enfermedad, lo despidieron, entonces extendámosle la mano. Porque no es un vago, es un necesitado. Pero no todos los que necesitan son personas necesitadas, muchos son vagos. Y la vagancia es penada y es pecado.
Y cuando fomentamos la vagancia estamos pecando. ¿Dura palabra es esta? Sí, yo lo sé. Por eso a veces me invitan una vez y después no me vuelven a invitar. Pero ustedes se lo pierden si es así. ¿Por qué? Porque yo no vengo a alimentarle las emociones ni el ego. Vengo a hablar de Jesús y lo que Él exige, lo que Él demanda, guste o no guste. Verso 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo está hablando de testimonio. Pablo está hablando de que él trabajaba. Él hacía tiendas de campaña, no sé si ustedes lo saben. Y aún así, cuando a él le llegaron ofrendas, él dijo: sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Para todo esto he sido enseñado. Pero se os presentó oportunidad para bendecirme. Cuando nosotros podemos extender la mano, es una oportunidad para demostrar amor al prójimo. No necesariamente tiene que ser alguien necesitado. Hablo económicamente, pero tal vez alguien que tiene mucho dinero y necesita un poco de afecto y de amor de Cristo. Hace mucho tiempo conocí a una persona que ya murió, un señor con mucho dinero. Tenía propiedades en la playa y una vez nos invitó a mi esposa y a ir a la playa. Ella se quedó allá unos días porque nos querían mucho. No necesitaba nada económicamente. Y mi esposa se fue a la pulpería y compró 2 heladitos, 3 particularmente, de una marca nacional que tiene maní y vainilla arriba. No quiero decir cuál es, pero ahí, si me visitan en YouTube y buscan mi canal o en Facebook para que no salga eso, pero compró 3 heladitos. Uno para ella, uno para la esposa de él y otro para él. Y cuando él recibió ese helado, él se le llenaron los ojos de alegría. ¿Podía comprarse el helado? Sí, podía haberse comprado toda la fábrica. No era dinero lo que necesitaba, era afecto. Era amor. Y usted sabe que el amor se muestra. El amor no se dice, el amor se muestra. Usted puede decir que ama a sus hijos, si no los cuida, no los atiende, las palabras son solamente palabras. Babas en un plato. Sonidos que se lleva el viento. Y le será tomado por pecado, dice nuestro Señor, que no ve por los suyos. Si usted sabe que sus padres, su mamá, su papá, ya ancianos, necesitan de usted, necesita extender la mano. Porque el amor se muestra. Porque el amor no se dice. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor se muestra. Y no anduvimos desordenadamente entre vosotros, porque Pablo trabajaba. Y cuando le bendecían, él recibía la bendición porque es una oportunidad para mostrar amor. A los que son pobres económicamente y a los que son pobres de espíritu. Indiferentemente de la posición, sea económica o espiritual, podemos demostrar amor. Entonces dice él: ni comimos pan de balde, el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de nosotros. O sea, nos esforzamos a trabajar y lo que recibimos no fue de balde, o sea, no fue por nada. Pablo dice: lo que ustedes me dieron a mí, no me lo dieron por nada. Yo trabajé por lo que recibí. Así que, mis hermanos, cuando nosotros le extendemos la mano a una persona, esa persona tiene que también hacer un esfuerzo y poner un poquito de lo que él tenga, sea material o sea inmaterial. Si usted es una persona que esté viniendo a esta congregación y está recibiendo la extensión, el favor de los corazones generosos, usted puede venir a limpiar si no tiene plata.
Usted puede venir a extenderle la mano a otras personas si no tiene plata. Usted puede venir a tocar las puertas y decir, el Señor me salvó, el Señor me está cuidando, me está asistiendo a través de otras personas llenas de amor, y yo quiero invitarle a que conozca al Señor que me salvó. Porque usted y yo podemos darle a las personas no solo material, sino lo espiritual, que es lo más importante. Y Pablo estaba dando lo espiritual. Y él dijo, lo que recibo no lo recibo en balde. O sea, no lo recibo por nada. Entonces Pablo continúa diciendo, no porque, estoy en el verso 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros a vosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pablo está diciendo que él es un ejemplo, y mi pregunta, ¿usted es un ejemplo? ¿Para quién es un ejemplo? Porque muchas veces somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Porque muchas veces somos generosos con los de afuera, pero no con los nuestros. Porque muchas veces queremos salir en la foto y Dios dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Porque muchas veces queremos que todos nos aplaudan y la gloria le pertenece a Cristo. Y Él no comparte su gloria con nadie. Pedro y Juan estaban frente al templo de la Hermosa y la gente empezó a victoriarlos, a aplaudirles porque habían sanado a un hombre. Y él dijo, ¿por qué nos aplauden? O sea, ¿por qué nos reconocen a nosotros? No fuimos nosotros, fue el que crucificaron ustedes el que los sanó. Porque nosotros solo somos instrumentos de Dios. Y el aplauso es solo para Dios. Y cuando recibimos el aplauso, mis hermanos y mis hermanas, estamos poniéndonos en el lugar que le corresponde a Dios. No importa lo que hagamos, que sea en el nombre del Señor. Y cuando recibimos, que recibamos para la gloria de Dios. Está bien que reconozcamos el esfuerzo de las personas, pero debemos de reconocer la obra de Cristo en esas personas. Yo no estoy aquí porque a mí se me ocurriera, es porque Cristo me arrastró. Yo no estoy aquí porque naciera de mí, estaba muerto en delitos y pecados. Yo no estoy aquí porque de un momento a otro me levanté y dije, tengo ganas de ser pastor y ser misionero. No, Dios me atrajo a Él con su amor. Con sus lazos de amor me arrastró a Él y me dijo, ahora sí, José, enséñale a los demás lo que yo he hecho en ti. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hemos dado ejemplo para que nos imiten. Porque también cuando estábamos con vosotros, verso 10, os ordenábamos esto, y llegamos al texto que estamos hablando. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Pero qué está diciendo Pablo? ¿Que no hagan obra social? No, no está diciendo eso. Que lo hagan correctamente. Que discernamos. Una vez escuché a una persona diciendo a otra persona, vieras, yo ayuné 15 días. Eso no es nada, usted no me gana. Yo ayuné 22 días. Vamos a ver quién gana, la próxima vez yo voy a ayunar 40 días. Era una competencia, no era una adoración. Mi hermano, la palabra de Dios dice que cuando ayunamos, que nos metamos, nos lavemos la cara y que nadie se dé cuenta. Porque es adoración en privado. Es adoración a Dios, no para que nos digan qué buenos somos, cómo ayunáis, qué cargas que son. No, Señor, eso no es el ayuno. El ayuno consiste en adorar a Dios. Pero cuando buscamos el aplauso, el Señor dice, ya tienen lo que buscaban. No esperen nada allá en los cielos, porque eso es suficiente para ustedes. Porque el que hace las cosas en público para que le aplaudan, no va a recibir recompensa. Pero el que lo hace en privado, en su corazón, entonces el Señor le va a decir, venid bendito de mi Padre, entrad en mi gozo de tu Señor. Porque el Señor es quien nos da el reconocimiento. Él es el autor, consumador y galardonador.
Si ustedes quieren el galardón de los humanos, ya tienen su recompensa. Pero si usted quiere el galardón de Dios, limítese a hacer lo que tiene que hacer sin esperar el aplauso. El que no trabaja, que no coma, se refiere a eso. Se refiere a que ellos estaban orando para esperar al Señor. Sí, estaban orando. Estaban reunidos ansiosos de verlo. Sí, estaban reunidos ansiosos de verlo. Estaban haciendo cosas buenas. De hecho, nuestro Señor dice que en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, sanamos, hablamos en lengua, y les diré: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Pero no estaban haciendo cosas malas, pero la intención era ellos mismos, el aplauso a sus corazones. Y mi hermano y mi hermana, si Dios me trajo a mí a traer este mensaje aquí, es para que merme usted, mengue usted y crezca Cristo. Así lo dijo Juan el Bautista. Porque es necesario que yo mengue y crezca Cristo en mí. No soy digno, dice, ni siquiera de desatar el calzado de sus pies. ¿Saben por qué Juan dijo eso? Porque en esos tiempos la gente usaba sandalias, los que tenían plata, o los que tenían recursos. Los que no, caminaban descalzos. Pero caminaban en medio del desierto por días y llegaban con los pies sucios. Y no todo el mundo limpiaba los pies, solo los esclavos. Porque era indigno limpiarle los pies a los demás porque tenían sus pies sucios. Entonces los que tenían servidumbre le decían al esclavo: vaya a donde el que está visitándonos y límpiele los pies. Y resulta, mi amado hermano y mi amada hermana, que Juan el Bautista dice: ni siquiera eso yo soy digno de hacer. Lo que es indigno para ustedes es dignísimo para mí. Limpiarle los pies, pero no soy digno de hacer eso. Porque Él es demasiado para mí. Porque Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el todo. Pero nosotros somos ligeros para usar el nombre de Él para todo. Somos cristianos, somos creyentes y nos comportamos afuera diferente a lo que nos comportamos aquí. Y mi hermano y mi hermana, Dios nos llama a ser igual adentro que afuera, afuera que adentro, a ser íntegros e integrales. Si nos decimos hijos de Dios aquí, debemos comportarnos como hijos de Dios afuera. Y si usted y yo tenemos necesidad, sí, que nos asistan. Pero busquemos también resolver eso. Porque no es para siempre. Porque hacerlo para siempre es alcahuetería y Dios no es alcahueta de nadie. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Qué hace la vagancia? Que seamos metiches, que estemos donde no nos llaman. Una mente desocupada, una mente ociosa, es una mente fabricante de pecado. Y Pablo está llamando la atención a eso y dice: vaya, trabajen. Cierto que están orando, cierto que están esperando al Señor, pero trabajen. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman el propio pan. Yo sé que no es bonito lo que estoy diciendo, pero a Juan el Bautista le cortaron la cabeza porque dijo lo que no le gustaba de Herodes. A Jesucristo lo crucificaron porque no les gustó lo que decía. A los apóstoles los aserraron, los quemaron, les cortaron la cabeza porque dijeron lo que no gustaba. Dura palabra es esa, le dijeron al Señor. La gente se está yendo. Y nuestro Señor dijo: déjenlos que se vayan, o ustedes también se quieren ir. Porque Dios no negocia con nadie, Dios no acepta cohecho. Lo que es de Dios. Y mi hermano y mi hermana, Dios trae un mensaje esta mañana a usted y a mí.
nos manda a trabajar, nos manda a esforzarnos, a asistir a las personas y a enseñar a las personas que asistimos también trabajen. Démosles pez, pero enseñémosles a pescar. Porque si solo damos pez, no estamos haciendo la obra completa. Dele pez y dele una caña para que pesque. Y cuando pesca, que éste le dé pez a otros y le dé una caña para que pesque. Verso 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Así que mi hermano y mi hermana, no les estoy diciendo que no hagan eso, que lo hagan bien. No es que dejen de hacer lo que están haciendo, es que lo hagan correctamente y con el propósito correcto. ¿Y cuál es el propósito correcto? La alabanza de la gloria de su gracia. El único propósito por el cual usted y yo deberíamos de hacer las cosas es para que Dios sea adorado y alabado en lo que hacemos. La única cosa por la cual yo estoy aquí es para que Dios sea alabado en lo que yo hago. La única cosa por la cual usted está sentado escuchándome es para aprender a adorar a Dios y amarle por sobre todas las cosas. Porque eso es lo que dice. Y no es una opción, es un mandamiento. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo. Pero se los voy a poner más sencillo. Escuchen la palabra todo. Amarás a Dios con todo. En todo tiempo. Sea que haya escasez o sea que haya abundancia. Sea que haya enfermedad o sea que haya salud. Mi hermano, lo que quiero decir es que esto es un matrimonio entre Jesús y su novia. Y Él va a venir por su novia y espera buscarla sin mancha y arruga. Y sin mancha y arruga no es que no nos equivoquemos y no pequemos porque somos pecadores. Es que cuando pecamos sepamos reconocer a quién ir. Y si usted hoy tiene que arrepentirse de estarse echando la gloria de Cristo, acérquese a Él y dígales perdón, Señor. Porque la gloria es tuya y no mía. Porque si usted le dice a Dios que le sane y Él quiere, le va a sanar. Y si no quiere, no le va a sanar. Por eso es que debemos de orar correctamente. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, dijo Jesús. Y lo dijo 3 veces, o sea, si es posible. Pero también sabía decir y nos enseñó a decir, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si alguno, mi hermano, no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, o sea, si alguno no obedece a lo que yo estoy diciendo acá, dice, a ese señálalo, no os juntéis con él para que se avergüence. Por eso Pablo dice, no se sienten a la mesa con los que llamándose hermanos hacen tales cosas. No los de afuera, porque a eso lo juzgará Dios, sino a los hermanos que se dicen hijos de Dios y son vagabundos. Mi hermano, yo sé que las palabras que estoy utilizando no son lindas, pero con palabras lindas mucha gente se va al infierno. Y con palabras de poder, de confrontación, la gente se encuentra con Cristo, o Cristo se encuentra con ellos. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Quiero reflexionar en esto, mis hermanos, para terminar la charla de hoy. Cuando un hombre o una mujer cae en un estado de confort, donde todo se lo dan, todo se lo ponen a la mesa, crece en ese estado de confort y no sale de él. Es muy fácil. Es muy fácil ser comunista en un país democrático. Es muy fácil ser terrorista en un país donde no te matan por lo que digas, aunque digas lo que digas. Me estoy explicando. Lo que quiero decir, mi hermano, es muy fácil amar a los que nos aman. Eso lo dijo nuestro Señor. Pero al amar a los que no nos aman, eso es otra cosa. Es muy fácil extenderle la mano
a los que nos hacen bien, pero extender la mano a los que no nos hacen bien, eso es otra cosa. Pero también tenemos que discernir cómo, cuándo y con quién. Porque no discernir es pecado. Hacerlo a la ligera es pecado. Le decía de este hombre, o estos dos gemelos, a uno le preguntaban: ¿y por qué usted no es alcohólico? Porque mi papá era alcohólico. Él vio un mal ejemplo y dijo: yo no voy a ser así. El otro se echó la carga encima y dijo: yo soy así porque lo aprendí de mi papá. Todos los que están acá, mis hermanos, todos los que están en este lugar y los que me están escuchando a través del canal, pueden tomar una decisión de vida. Y la decisión es tuya, no de los demás. Usted decide levantarse y salir adelante. O usted decide llorar toda la vida y andar viendo a ver quién le resuelve los problemas. Porque solo hay uno que resuelve problemas. Los que están cargados y cansados, vengan a mí y yo los haré descansar. Pero eso no significa que no vamos a hacer nada. Significa que Él es el ejemplo para saber cómo actuar. El que me ama, ama mis mandamientos, dijo el Señor. Y el que me ama, ama los mandamientos de mi Padre. Y uno de los mandamientos de nuestro Señor, entre tantos, es que nosotros debemos amarnos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Y quiero decirle que Él no nos ama con alcahuetería. Él nos ama en justicia. Y la justicia se llama equilibrio. Y hacemos las cosas equilibradamente. Incline su rostro ahí donde está. Y yo le voy a invitar a reflexionar, mi hermano, sobre el mensaje de hoy. No le voy a decir que pase al frente, ni que levante la mano. Porque no pretendo venir a hacer aquí un show con ustedes. Mi deseo es que usted se encuentre con Cristo ahí donde está. Y le pida perdón por lo que está haciendo mal. Y enderece lo que está haciendo mal. Es usted y Dios. No es un asunto entre usted y yo. Es usted y Dios. Porque Dios no necesita que abra la boca, no necesita que se levante, no necesita que haga ninguna manifestación, porque el Espíritu de Dios se pasea en este lugar. Y está ministrando los corazones en este sitio. Y el Espíritu del Señor está hablando a tu corazón y te está diciendo: levántese. Es hora de caminar. Levántese. Es hora de dejar atrás lo que tengas que dejar atrás. Es hora de que puedas ver y entrar al reino de los cielos. No solo de boca, sino de manera experimental. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de conocer de ti. Sin emoción, sin sensacionalismo. A través de la convicción y la decisión de nuestra fe. Te doy gracias, Señor, porque me permitiste venir a hablarle a mis hermanos. Gracias por bendecirnos con tu palabra y que la paz tuya, Señor, nos guarde en todo momento. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que cuando dices sí es porque nos conviene y cuando dices no es porque nos conviene. Señor, ayúdanos a aprender a discernir entre lo que es justo y lo injusto, entre lo que tú quieres y quitar lo que yo quiero, para que prevalezca tu voluntad y lo que tú quieres. En tu nombre santo, Jesucristo. Amén.